Veamos qué es lo que tenemos con respecto a este punto singular esencial. Teorema. Este va a ser el teorema número 5, que nos dice lo siguiente. El límite de la función f de z en su punto singular esencial no existe. No existe. ¿Eso qué es lo que tenemos? ¿Qué significa? Que lo voy a escribir así en todo caso. Que el límite, cuando el n tiende al infinito, de f z sub n, donde z sub n es una sucesión numérica, ¿está claro? Igual a, voy a decir un valor a, y este a en general no existe. Creo que lo pongo de una vez directo, nada más, mejor. No existe. Es decir, no es que sea infinito, sino que simplemente no existe, ¿está claro? Para determinadas situaciones puede ser infinito y para otras puede ser que no. Vamos a ver aquí una prueba. Sea de que el límite, cuando n tiende al infinito, de f de z, o de f de z sub n, disculpen, vamos a decir que esto sea igual a un a, tal que el a es igual al infinito. Entonces, esto significa que debe de existir al menos una, o sea, existe mejor, al menos una sucesión para la cual nosotros tenemos que esta sucesión tiende a z sub 0, cuando el n tiende al infinito. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tenemos esto, significa que se está cumpliendo esto. ¿Está bien? Se está cumpliendo esto. Entonces, lo que tenemos nosotros es que demostrar de que no existe esta sucesión. No existe esta sucesión. Entonces, si esta no existe, entonces esta función f de z va a estar delimitada a una vecindad de z sub 0. A ver, un momentito. Entonces, si esto existe, entonces existe. Y, en consecuencia, nosotros vamos a tener que el límite, cuando z tiende a z sub 0, de f de z es igual a y este z sub 0 es un punto singular evitable. Es decir, si es que es igual a un a, incluso si es que es infinito, es evitable. ¿Está claro? Porque existe esta relación. Entonces, ese es lo primero. Es decir, si existe, es evitable. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir de que este a no es infinito. Entonces, aquí de nuevo partimos del inverso, ¿está bien? Por reducción al absurdo.
y vamos a decir nosotros lo siguiente. Vamos a decir de que se cumple esta relación. ¿Está bien? O en todo caso no se cumple esa relación. Y no se cumple esta relación. Entonces, en este caso nosotros decimos de que existe una vecindad z menos z sub 0 mayor que 0, menor que delta, y existe un épsilon mayor que 0, tal que f de z menos a es mayor que épsilon para valores de z menos z sub 0 que se encuentran entre 0 y delta. Entonces nosotros construimos en este caso lo siguiente. Phi de z igual a 1 sobre f de z menos a, la cual es analítica. ¿Está bien? Esta es analítica en esta vecindad z menos z sub 0 menor que delta, mayor que 0. Y adicionalmente satisface lo siguiente, que phi de z es igual a 1 sobre f de z menos a en módulo, y esto es menor que 1 sobre épsilon. Entonces, esto significa, entonces, phi de z en este intervalo es finita. ¿Está bien? Es finita. Entonces, dado de que el z sub 0 es un punto aislado para f de z, también es un punto aislado para phi de z. Pero el hecho de que sea finita, esto phi de z, nos lleva a que el f de z, en todo caso, aquí vamos a verlo de la siguiente manera. Entonces, existe el siguiente límite. Límite cuando z tiende a z sub 0 de phi de z, que es igual a un b que es finito. Ahora, luego de aquí, nosotros vamos a tener lo siguiente. Hay que tener en cuenta esta relación. De aquí despejo el f de z. ¿Está claro? Despejo el f de z. Luego, tengo que el f de z es igual a este a más 1 sobre phi de z. Esto en z menos z sub 0, que está entre 0 y delta. Y si nosotros calculamos el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z, esto es igual a dos posibles valores, a más 1 sobre b, y esto cuando el b es diferente de 0, o infinito cuando el b es igual a 0. Entonces nosotros tenemos que z sub 0 o es un punto evitable, o es un polo. Pero no puede ser un punto evitable o un polo simultáneamente. Esto nos lleva a una contradicción. Entonces, significa de que el límite no es infinito ni tampoco es diferente al infinito. Por lo tanto, no existe ni siquiera igual al infinito. ¿Está claro? Cuando decimos que no existe, significa que no toma un valor.
Esto es algo parecido como lo siguiente, límite cuando n tiende al infinito del seno de nx. Aquí nosotros tenemos que el límite no existe, no tenemos forma de darle un valor. Está claro, no es cero, no es infinito, en fin, es acotado, pero no es cero. O sea, no hay un valor determinado. Nosotros no podemos darle. ¿Esto quedó entendido, jóvenes? Entonces aquí nosotros tenemos el siguiente teorema que nos dice lo siguiente: si para f de z analítica en una vecindad del punto singular aislado z sub 0, si para esta función analítica en esta vecindad el límite, y aquí tenemos límite cuando z tiende a z sub 0 f de z no existe, incluso infinito, es decir, incluso no existe, incluso no es igual a infinito, ¿está claro? Entonces, este punto z sub 0 es un punto singular esencial de f de z. Muy bien, entonces ya hemos recorrido todos los tipos de puntos, solamente para, como a manera de resumen. Entonces, si en un punto singular aislado nosotros tenemos uno, que el límite de f cuando z tiende a z sub 0 de f de z es igual a c con c, su módulo, menor que infinito. En este caso nosotros tenemos que z sub 0 es un punto singular evitable de esta función f de z. El segundo caso, nosotros aquí vamos a tener lo siguiente: el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z es igual al infinito, el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z multiplicado por z menos z sub 0 a la m igual a c de menos m con el módulo de c de menos m mayor que 0 pero menor que infinito. Entonces nosotros en este caso decimos lo siguiente, de que es este z sub 0 es un polo de orden m de esta función. El tercer caso, nosotros tenemos que si el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z no existe,
Entonces nosotros en este caso decimos que el z sub 0 es un punto singular esencial. Entonces, estos son los tipos de puntos singulares que nosotros conocemos. ¿Esto está claro, jóvenes? Veamos un par de ejemplos de estos puntos singulares, al menos los evitables, los esenciales, que todavía no los hemos visto en ejemplos. Ejemplo. Demostrar que la función f de z igual a e a la menos 1 sobre z al cuadrado tiene un punto singular esencial en z igual a 0. Bien, entonces vamos a ver aquí qué es lo que tenemos. Vamos a verlo de dos formas. ¿Está bien? Entonces, primera forma o primer método. Vamos a evaluar el límite. Vamos a evaluar el límite. Evaluemos el límite cuando el f de z, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando z tiende a z sub 0? Entonces, aquí nosotros tenemos a. El límite nosotros lo podemos evaluar de diferentes formas y de todas formas tiene que llegar al mismo resultado. Entonces, aquí nos conviene esa generalidad de límite de un número complejo. Entonces, vamos a evaluar el límite cuando z tiende a 0. Pero esto, en primer lugar, nosotros lo vamos a hacer cuando z es igual a x. Entonces, aquí nosotros tenemos de que esto, podemos decir cuando el x, el límite cuando el x tiende a 0, de e a la menos 1 sobre x al cuadrado. Y esto es igual a 0. Ahora vamos a calcular ese mismo límite, pero en este caso vamos a decir que el z es igual a un y. Entonces tenemos que el límite cuando z tiende a 0, disculpen, aquí me olvidé de colocar el f de z, esto es igual al límite cuando y tiende a 0 de e a la 1 sobre y al cuadrado, porque aquí tengo que es y este y con este menos se va a ir. Y esto es igual al infinito. Entonces, en este caso tenemos que es igual a 0, aquí tenemos que es infinito. Por lo tanto, nosotros tenemos a partir de acá que el límite cuando z tiende a 0 de f de z no existe. Por lo tanto, es un punto singular esencial. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos a ver la segunda forma. La segunda forma es utilizando el desarrollo en serie de Lorentz. ¿Está bien? Entonces, desarrollemos esta f de z en una serie de Lorentz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí nosotros vamos a usar el desarrollo que ya conocemos,
de que e a la w es igual a la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito w a la n sobre n factorial. Entonces, nosotros vamos a obtener lo siguiente, que el f de z es igual a e a la menos 1 sobre z al cuadrado, es igual a la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito, menos 1 a la n sobre n factorial z a la menos 2n. Entonces nosotros tenemos de que tiene un número infinito de términos esta serie con exponente negativo, y esa no es otra cosa que la definición de punto singular esencial. Entonces z sub 0 es un punto singular esencial. ¿Por qué? Porque tiene infinitos términos con exponente negativo. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Veamos otro ejemplo, pero ya este es un ejemplo un poco más general. Hallar los puntos singulares aislados de la función f de z, que es igual a 1 sobre e a la z menos 1, y determinar su tipo, es decir, qué tipo de punto singular es. ¿Qué tipo de punto singular es? Muy bien, solución. A ver. También vamos a proceder de dos formas distintas en este caso. ¿Está bien? Entonces, primera forma. Vamos a ver lo siguiente. Los puntos singulares se determinan por la condición siguiente. Jóvenes, nosotros si tenemos una función compleja fraccionaria, los puntos singulares nos vienen de forma evidente de igualar a 0 el denominador. Entonces, de la condición de que a a la z sea igual a 1. Entonces, vamos nosotros a verlo de la siguiente forma. Entonces, significa si e a la z es igual a 1, z es igual al... aquí vamos a poner lo siguiente. Voy a ponerlo así, logaritmo natural de 1, que es igual al logaritmo natural de 1 más y el argumento de 1. Esto es igual a 0 más y 2πk, donde el k recorre valores desde menos infinito hasta el más infinito. ¿Esto está entendido, jóvenes? Entonces, lógicamente, aquí nosotros inmediatamente vemos aquí si el z es igual a 0, esto es igual a 0 y tenemos una solución, pero esa es una solución. Tenemos nosotros infinitas soluciones. ¿Está bien? Tenemos infinitas soluciones. Entonces, por eso le puse esta L mayúscula para diferenciarlo del signo habitual del logaritmo. Aquí tenemos una función que tiene varios valores, es multivalente.
Ahora, nos es suficiente hallar para uno y después los demás salen cíclicamente. ¿Está bien? Entonces, una vez que lo definimos, nosotros vamos a tener lo siguiente. Escribimos f de z como un 1 sobre, y aquí vamos a tener menos 1 más la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito, z a la n sobre n factorial. ¿Qué es lo que he hecho? He desarrollado esto en series. Esto va a ser igual a 1 sobre, aquí esto nosotros vamos a homogeneizarlo y vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser z por la sumatoria n igual a 1 hasta el infinito, z a la n menos 1 sobre n factorial. Esto va a ser igual a 1 sobre z, un momentito, z que multiplica a la sumatoria k igual a 0 hasta el infinito, z a la k, estoy haciendo una variación de límite, y aquí vamos a tener k más 1 factorial. Esto va a ser igual. Jóvenes, creo que ustedes ya se van dando cuenta cuál es el desarrollo que estamos haciendo, a 1 sobre z que multiplica a z por, un momentito, disculpen, no me estoy equivocando acá, es, sí, z, y aquí es 1 más la sumatoria k igual a 1 hasta el infinito, z a la k sobre k más 1 factorial. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Esto que está acá es igual a 1 sobre z multiplicado por la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito de menos 1 a la n por la sumatoria k igual a 1 hasta el infinito, z a la k sobre k más 1 factorial. Y todo esto a la n. Entonces, nosotros vemos de que, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos sacado todos los 1 sobre z posibles y solamente hay uno, porque a partir de este, todos los demás están arriba. ¿Está claro? Todos los demás están arriba. Entonces, eso significa que este z igual a 0 es un polo de primer orden. Significa entonces que f de z tiene polos simples en los puntos z igual a 0 más i por 2pi k. Es decir, va a tener polos simples en estos puntos. Jóvenes, ¿esto quedó entendido?
Muy bien. Vamos a ver la segunda forma, que es muy parecida en muchos aspectos. Segunda forma. De nuevo, aquí vuelvo a copiar esto simplemente porque es el mismo enunciado que voy a tener acá. Los puntos singulares se determinan por esa condición. Y tengo inicialmente lo mismo. Z es igual al logaritmo natural de 1, es igual al logaritmo natural de 1 más I por el argumento de 1 es igual a 0 más I por 2 pi k, donde el k recorre valores desde menos infinito hasta más infinito. Muy bien. Entonces, aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. Los puntos z sub k iguales a 2 pi i k son ceros simples de la función siguiente. Voy a poner g, un momentito que veo algo aquí, sí, g de z igual a e a la z menos 1. En consecuencia, son polos simples de la función f de z, que es igual a 1 sobre g de z. Bien, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. En este caso, z igual a 0, disculpen, z igual a infinito, también es un punto singular. También es un punto singular. Significa, jóvenes, de que hay puntos singulares que se tienen que evaluar en el infinito. ¿Eso está claro? Hasta el momento nosotros hemos visto puntos singulares que se evalúan finitamente, pero existen puntos que también se evalúan en el infinito y esos puntos también, bueno, merecen un análisis aparte. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Se escucha? Sí, sí, le escucho. La pregunta en la anterior, en la primera forma, el E a la Z, su forma transformada es la sumatoria, ¿no? Claro, es decir, se va transformando. Se va transformando. Ya, ¿cuál es la pregunta? No, sobre como la forma para hallar la sumatoria es 1 sobre 1 menos Z. Y como ahí había el exponencial, ¿no? Este es e a la z menos 1. E a la z menos 1. Eso es lo que nosotros tenemos. Pero aquí hay que tener en cuenta de que cuando el n es igual a 0, este es 1, este 1 y este menos 1 se van. Y por eso es que tenemos esto a partir de 1. ¿Está bien? Tenemos esto a partir de 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos factorizando este n para poder después hacer este paso. Y de esa forma, esta sumatoria
se invierte, llega hasta acá, cosa que el z a la k está arriba ahora, y nos queda un 1 sobre z, z a la 1, por eso es un polo de primer orden o un polo simple. Gracias. A ver, jóvenes, yo creo que podemos terminar el día de hoy acá. Dejamos el análisis de los puntos infinitos para la próxima sesión. A ver, quiero ver algo aquí. Ustedes tienen en la bibliografía, ¿dónde estás? No sé si es esto. Ajá, el Makarenko, función de variable compleja, jóvenes. Este libro tiene, a ver, vamos a ver aquí el índice mejor, nada más. Tiene una gran cantidad de ejemplos. ¿Está bien? Una gran cantidad de ejemplos. Entonces, aquí ustedes tienen que ver esta parte. El parágrafo 7, el 8, los ceros de la función, los puntos singulares aislados. Esa parte es lo que tienen ustedes que analizar. Entonces, a ver, vamos a ver el 83. Les pido que por favor ustedes mismos lo revisen. Ahí tienen ejemplos, acá está. Aquí tienen las explicaciones y tienen ejemplos que ustedes pueden ir resolviendo. Tal vez este libro lo pueden encontrar en castellano también en internet, no lo sé, tendrán que buscarlo. Entonces, buscar los ceros de una u otra función. Ven, aquí tienen varios ejemplos. Los puntos singulares aislados. Primero les dan algunos ejemplos. Y aquí nos dicen determine el tipo de punto singular que tiene esta función. Aquí en z igual a 0. Y van evaluando. Y tiene una serie de ejemplos. Así que, jóvenes, aquí tienen ejemplos bien detallados y tienen preguntas con las cuales pueden practicar. ¿Está claro? Entonces, ya saben, el Krasnov-Kiselev es un buen libro que va a ayudarles en ese sentido. No, esto es para el anterior. Después, sí, con este nomás, suficiente. ¿Está claro, jóvenes? Sí, pues. Bueno, entonces, por favor, practiquen. Toda esta parte de variable compleja está bien, o sea, hay una buena cantidad de ejemplos en el Krasnov-Kiselev Makarenko y también hay una buena cantidad de ejercicios propuestos. Resuélvanlos ustedes. ¿Está bien? Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes.